Que Dios le bendiga, muy buenos días. Vamos a pedir al Señor que su gracia, su bondad y su misericordia pueda llenar nuestras vidas esta mañana. Oremos. Señor Dios poderoso, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, tu poder. Gracias por darnos la bendición de estar reunidos, Señor, en este lugar y compartir de tu presencia, de tus bondades, de tus maravillas. Te pido que tú, Señor, seas el que puedas llenar los corazones, las vidas, la familia, el hogar de cada uno, Señor. Donde sea que están nuestras necesidades, las ponemos en tus manos y pedimos que sea tu gracia, tu poder y tu gloria la que pueda fortalecer y llenar nuestra vida, Señor, con tus bondades, con tu presencia y con tu misericordia. Agradecidos, Señor, y tomados de tu mano, tomamos este tiempo, Señor, en el que damos inicio a este bendecido servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Muy bien, damos gracias a Dios por la alabanza, la adoración que llena nuestro corazón, que sacia nuestra vida y que nos permite acercarnos a Dios a través también de la adoración. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y voy a leer en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, algunos pasajes importantes que nos llevan precisamente a esa vida cristiana, a esa vida en Cristo Jesús y a la manera en que debemos de vivir y los frutos que deben haber en nuestra vida. Dice Gálatas capítulo 5 y verso número 22, leemos la bendita palabra del Señor, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Pueden sentarse, gracias. La vida cristiana, la vida en Cristo Jesús, es algo que nosotros debemos vivir teniendo en cuenta lo que la palabra del Señor nos expresa sobre las bondades de nuestro Dios. Teniendo en cuenta que de cierta manera la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Sabiendo que la palabra tiene tal poder, tal gracia y tal bondad porque fue expresa por el labio, por la boca de nuestro Dios, para que llegase hasta nosotros, en esa firmeza tan especial que la palabra de Dios tiene, vivir hoy esa firmeza grande de la palabra de Dios es algo muy importante en nuestras vidas. Es algo que debe estar en nosotros, es algo que debe llenar nuestra vida. Es algo que debe saciar nuestro ser. Es algo que nos debe hacer abundar en esa gracia, en esa bondad y en esa misericordia de nuestro Salvador, Dios Todopoderoso. El expresar esa bendición tan grande de Dios hace que cada uno de nosotros podamos trabajar en el hecho de ser llenos de la bondad, de la misericordia y de la gracia de nuestro Dios. De dar como resultado en nuestra vida lo que la palabra de Dios dice, el fruto del Espíritu de Dios que llena, que satisface, que fortalece precisamente la vida, que nos hace sentir
bendecidos en Cristo, que hace sentir y llenar nuestra vida con esa gracia y con esa gloria que solo provienen de Dios. Esa gracia y esa gloria que solo Dios puede poner en nuestras vidas. Sabiendo esto, sabiendo de esta bondad, de esta misericordia y de este poder tan grande con nosotros, entonces nosotros debemos saber de que la vida espiritual es esa vida que nos conforma a estar apegados a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en uno de los versos que leímos, dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esto lo dice Gálatas capítulo número 2 y verso 20. Tener la vida de Cristo en nosotros es tratar la manera de hacer todas aquellas cosas que Cristo hizo. Tratar de tener el pensamiento que Él tenía sobre los demás. Tratar de tener la visión con que Cristo veía a los demás. Tratar de tener el corazón con que el Señor Jesucristo sentía para con los demás. Ese amor y esa condescendencia que Dios en algún momento mostró para con el ser humano, debe de ser hoy para los hijos de Dios también un constante pensar y un constante actuar en sus corazones y en sus vidas para recibir la gracia, la gloria y la bondad de Dios. Parte de esa vida cristiana es de cierta manera como el apóstol Pablo lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando él habla de esta manera, él dice: ahora la vida de Cristo es la que en algún momento se desarrolla en mi vida. Ahora la vida de Cristo es la que se arraiga en mi vida, me llena, me satisface, me fortalece, me levanta y me sustenta. Esto es lo que hoy nos presenta Él con el esfuerzo de cierta manera, oiga, de buscar esa bondad, esa gracia y esa gloria que viene solo de nuestro Dios poderoso. Una de las disciplinas espirituales que de cierta manera nos enseña la palabra para vivir conforme la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo es el hecho de vivir en santidad. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo número 3 y verso 12 de la siguiente manera. Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos del afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Cuando usted y yo queremos tener esa bondad de Dios en nuestra vida, que nuestra vida exprese y refleje la bondad y la gracia de Jesucristo, Cristo viviendo en nosotros. Una de las cualidades interesantes de la persona es que vive en esa santidad de vida. ¿Y qué es vivir en esa santidad? La palabra de Dios, cuando habla de la santidad, habla de vivir apartados del pecado. Una persona que lucha y pelea para que el pecado no reine en su vida, para que el pecado no lo domine, para que el pecado en algún momento, oiga, no abunde en la vida, sino que sea algo que en algún momento podamos resistir en el momento de aflicción, en el momento de la prueba, en el momento difícil. Una persona que logra desarrollar una buena santidad en su vida, el apartarse exclusivamente para Dios, separarse de todas estas cosas, una persona que logra llegar a este nivel de vida, es una persona que en medio de las situaciones difíciles va a tener la suficiente fuerza y capacidad para poder vencer cualquier tentación y cualquier situación difícil que pueda atravesar o que pueda venir de parte del enemigo o de parte de la vida. Es una persona que en todo momento no está buscando agradar su propia vida. Vivir en santidad no es agradar nuestra propia vida, agradar las propias necesidades de nuestra carne, sino vivir en santidad es cuando usted y yo decidimos en todo momento poner a Dios como primero en nuestra vida y tratar de agradar a Dios en todo aquello que hacemos y desarrollamos constantemente. Esto lleva a una manera de pensar totalmente distinta, porque debemos pensar en el amor, debemos pensar en la gracia, debemos pensar en la bondad, en la lealtad, en el respeto, en todos esos valores tan importantes que nos llevan a desarrollar una vida que se mantiene completamente apartada para la gracia de Dios.
Eso es, de cierta manera, vivir una vida cristiana, mantenernos dando fruto, que las personas puedan ver en nosotros la gracia de Dios, que las personas puedan darse cuenta que en nosotros ha sucedido algo diferente, hay algo distinto, y eso algo distinto es la presencia de Dios en nosotros. Cuando la presencia de Dios está presente, dice que hay santidad, porque Él santifica con su gracia, con su poder y con su misericordia. Otra disciplina muy importante en nuestra vida es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8 y verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Oiga, vuelvo a repetirle el pasaje. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una de las cosas importantes que busca una persona que quiere mantenerse cerca de Dios, que quiere que Dios esté en su vida y en su corazón, es aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en algún momento busca, dice la palabra, que hagamos el bien, que estemos en el bien, que nos llenemos de la gracia y la bondad del Señor. Una persona que quiere vivir apegada a esa gracia y esa bondad, vive buscando la presencia del Espíritu de Dios hacia su vida. ¿Cómo buscamos la presencia de Dios? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la reflexión. También a través de aquellas situaciones y de aquellas buenas cosas que nosotros constantemente hacemos. El Espíritu de Dios es un diario vivir en nosotros, es un diario estar en nuestra vida. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que es el que nos guía hacia toda la verdad. El Espíritu Santo es el que dice que convence nuestra vida cuando en algún momento hemos fallado, hemos pecado. El Espíritu Santo es el que convence al ser humano de pecado y lo acerca a la presencia de Dios. Esto es algo importante que debe estar en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo para el desarrollo de nuestras vidas es algo que satisface, que llena, que nos hace sentir que no estamos solos, que nos da la fortaleza y la fuerza en el momento de la aflicción, en el momento de la tentación. El Espíritu Santo viene, llena y fortalece nuestra vida, nos sacia de fuerza, de gracia, de gloria, para poder vencer toda situación que en algún momento quiera tomar posesión en nuestra vida. Una de las cosas importantes también, otra de las disciplinas importantes que debe haber en nuestra vida, es el desarrollar y fortalecer una relación con Dios constante. Primera de Juan capítulo 4 y verso 13 dice: ¿Cómo sabemos que pertenecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Nos hace la pregunta, le vuelvo a leer la pregunta que hace precisamente el apóstol Juan en esta palabra. Dice: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Fortalecer esa relación con Dios, ese desarrollo en Dios, es esa constancia de cercanía a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Es esa constante cercanía que me lleva a mí a estar precisamente como hoy, alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es buscar en algún momento de nuestra vida siempre tratar por encima de todas las cosas de agradar a Dios. Aunque a veces no sea fácil, aunque a veces en medio del agradar a Dios tengamos que pasar procesos, aunque a veces en medio del agradar a Dios pues hayan situaciones que en algún momento tengamos que cambiar en nuestra vida. El desarrollar esa cercanía con Dios nos hace saber que estamos tomados de una mano grande y poderosa, como dice la palabra, de la diestra de justicia de Dios. Y cuando hablo de la diestra, la palabra de Dios dice, cuando habla de la diestra de Dios, habla de la mano fuerte de Dios, de la mano poderosa de Dios. Una persona que desarrolla esa relación con Dios, una persona que desarrolla cercanía con Dios, una persona que está constantemente buscando, oiga, de cierta manera que la presencia de Dios lo fortalezca, que la bondad de Dios esté presente. Es alguien que en medio de los momentos difíciles es una persona que permanece más fuerte. Es una persona que puede estar de pie ante las situaciones y las crisis más difíciles de la vida.
Y le digo algo, eso no tiene nada que ver con nuestra fuerza o con nuestra manera de pensar, sino que esto tiene que ver con el poder de Dios que gobierna nuestra vida. Es el poder de Dios el que te levanta, es el poder de Dios el que te sustenta, es el poder de Dios el que hace que podamos permanecer de pie. Escritores grandes de la palabra de Dios, en algún momento, hombres que han podido entender la gracia y la bondad de Dios, han escrito dichos, y hay un dicho muy interesante que se escribe de la siguiente manera y dice: para poder permanecer de pie ante el hombre y ante el mundo, hay que permanecer de rodillas ante Dios. Y esto es algo importante, porque de lo que habla es el desarrollo de la vida, el desarrollo de una intimidad que me acerca a Dios, de algo que constantemente me comunica a mí con ese Dios todopoderoso, a través de la oración, a través de la lectura, a través de las buenas obras, a través de todas esas situaciones importantes que deben haber en nuestra vida. Otra cosa que debe volverse una disciplina importante en nuestra vida, oiga bien, es vivir en esa comunicación de Dios, no solamente nosotros, sino tratar de tener personas que estén en la misma conexión con nosotros, es decir, una comunidad cristiana. Poder desarrollar una cercanía con otras personas que estén en la misma conexión de quererse acercar a Dios, de querer vivir en esa bondad de Dios. Oiga lo que dice la palabra. Le voy a leer Hebreos capítulo 10, verso 24 y verso 25. Y dice de la siguiente manera: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. El apóstol Pablo lo que dice es: debemos de buscar personas que estén en la misma conexión, en personas que estén en la misma sintonía de los tiempos, que puedan comprender que es necesaria la cercanía con Dios, que puedan comprender que es necesario estar cerca de Dios, que es necesario que Dios esté en nuestra vida. Cuando nosotros logramos comunidad espiritual, cuando nosotros logramos comunidad con el prójimo, logramos que otros se mantengan en esa misma comunicación, en esa misma armonía, eso genera fuerza, eso genera fortaleza hacia nuestra vida. Eso crea acercamiento. Dice la palabra de Dios: mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno cae, dice, el otro lo levanta. Muchas veces tratar de desarrollar una vida cristiana, a veces por uno solo, es mucho más difícil. Y hay que luchar mucho más, claro que sí. Y hay que hacer mucho más esfuerzo, por supuesto que sí. Se puede lograr, pero requiere de una disciplina constante. Pero cuando hay armonía en una comunión en la que buscamos a Dios varios estamos en esa cercanía de Dios, unos a otros podemos instarnos, unos a otros podemos decir: hoy no estuviste en la oración, hoy no leíste la palabra, hoy no estuviste con nosotros. Y pueden acercarnos y podemos en algún momento descubrir que algo está sucediendo porque nos estamos separando un poco de Dios, o separando de aquellas situaciones importantes que necesitamos en nuestra vida. Como hijos de Dios, desarrollar esta cercanía con Dios, oiga, es algo prioritario en la vida de los que tenemos a Cristo. Usted que tiene a Cristo, usted que es cristiano, usted que es hijo de Dios, debe generar esa cercanía constante con Dios. Hoy tenemos una cantidad de situaciones que te pueden apartar de la gracia de Dios. Hoy hay más cosas que de cierta manera nos pueden apartar a nosotros de la bondad de Dios. Son menos las que en algún momento nos acercan. Muchas veces vamos a tener mucho más esa situación de que las situaciones mismas de la vida, las cuestiones mismas de la sociedad, nos van a tratar de alejar de Dios, pero es ahí donde entra la lucha constante, porque dice la palabra que su lucha y mi lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, que muchas veces no tenemos competencia unos a otros. Qué bueno fuera que la competencia espiritual fuera solo unos a otros, fuera un poco más fácil.
Pero la palabra dice que la lucha que usted y yo tenemos es contra huestes, potestades, gobernadores, principados. Es contra todas aquellas situaciones de maldad que están tratando de apartar al hombre de la gracia y de la bondad de Dios. Por eso hoy no nos cansamos de hablar y de decir que el ser humano lo que necesita es una cercanía con Dios. Por eso damos gracias a Dios, porque en nuestro ejército se desarrolla esta bondad de que la palabra de Dios está llegando al corazón, está llegando a la vida, está llegando al ser, a hacernos comprender y entender que con Dios las cosas son más fáciles de llevar, porque tienes una fuerza extraordinaria que solo proviene de la bondad de Dios. Y solo es ahí donde yo puedo en algún momento, desarrollarme en medio de tanta maldad, de tanta oscuridad, de tantas situaciones difíciles. Hoy necesitamos nosotros, como dice el canto, hombres de valor, mujeres valientes, hombres valientes, que quieran en algún momento arrebatar esas bondades de Dios, que estén dispuestos a luchar y a pelear por agradar a Dios en medio de toda situación, por hacer la voluntad y la bondad de Dios. Aunque a veces la corriente social vaya contra del pensamiento, aunque a veces las situaciones de la vida en algún momento envuelvan a cosas un poco diferentes, usted y yo debemos permanecer firmes, sabiendo que, como dice la palabra, grande es nuestro galardón. Porque nuestro galardón no viene del hombre, es decir, grande es tu premio, grande es lo que vas a recibir por lo que tú haces. Una de las situaciones lógicas que la palabra de Dios dice, cuando habla de ese bien, dice: no te canses de hacer el bien, porque tarde o temprano del bien que siembras, del bien cosechas. Y eso la vida nos lo enseña. El que no lo quiere aprender a través del consejo de la palabra, el que no lo quiere conocer a través de esa vivencia de estar en Cristo, lo va a conocer a través de la experiencia. Y se da cuenta uno que las personas que hacen mal, del mal que hacen, reciben su cosecha. Pero el que hace bien, del bien que hace, siempre recibe la bondad y la gracia de Dios. Dios es espíritu. Y en esa bendición de Dios espíritu necesitamos nosotros acercarnos a Él. Necesitamos acercarnos para llenar nuestra vida, para fortalecer nuestra vida, para sustentar nuestro ser, para que nuestra vida pueda tener, esa gracia y esa bondad de Dios profunda en nuestros corazones y en nuestras vidas. Podamos ser llenos de gracia, de bondad, de misericordia, de abundancia en nuestra vida. Dios, cuando nosotros le preguntamos: Señor, ¿tú me quieres bendecir? El Señor te quiere bendecir. Si tú preguntas: Señor, tú me quieres sanar, Dios quiere sanar. Se lo hizo ver a las personas mientras Él estuvo en su ministerio, Jesucristo, en esta tierra. Todo el que se acercaba y le decía: Señor, si quieres, y Él le decía: sí quiero. Porque si algo podemos encontrar en Dios, es que Dios siempre tiene una disposición para nosotros. Dios siempre va a tener disposición para ti. Dios siempre va a estar dispuesto a llenar tu vida, a fortalecerte, a levantarte. Somos nosotros los que tenemos que tener disposición de acercarnos a Dios. Somos nosotros los que tenemos que tener la disposición de creer, de confiar, de agarrarnos y tomarnos de la mano poderosa de nuestro Dios. Una vez usted logra sustentar del poder de Dios, una vez tú y yo logramos experimentar esa bondad de Dios, llega el momento en donde ya no queremos nada más, porque nos damos cuenta que no hay nada mejor que esa gracia y esa bondad de Dios. Hoy Dios es lo que anhela poner en su corazón. Donde yo necesito la fuerza, donde necesita la fortaleza de Dios, donde necesitas animar tu vida, animar tu espíritu, animar tu ser para que se acerque a la bondad de Dios. David decía: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, póstrate ante la presencia de Dios. David sabía humillar su cuerpo, sabía humillar su ser, sabía reconocer la necesidad de Dios. Por eso escribe aquel pasaje tan maravilloso que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe qué es lo que David está diciendo?
Señor, entiendo que mi ser tiene una necesidad profunda de tu presencia. Señor, entiendo que mi ser tiene una necesidad de cercanía contigo, de recibir tu fuerza, tu fortaleza, de sentir y de tener tu presencia, Señor. De desarrollar en mí, Señor, tus bondades. David sentía como la fuerza de Dios estaba en él. Por eso él escribe con toda bendición y dice: he luchado y he peleado con leones y con osos. Mire, es tan linda la experiencia de David. ¿Cómo desarrollaba David? ¿Cómo lograba desarrollar David toda esa fuerza y esa fortaleza? Solo a través de la presencia de Dios. Solo a través de la bondad de Dios. ¿Cómo lo hacía David? Tocaba su arpa y le cantaba al Señor, adoraba. Porque fue algo de lo que le enseñó su madre, a cantar, a adorar a Dios, a buscar la presencia de Dios. Y entonces, mientras él cuidaba las ovejas de su padre y venían los leones, él tenía la capacidad de pelear y de luchar. Mientras él cuidaba las ovejas y en algún oso venía, el Señor fortalecía su vida. Por eso, cuando él llegó a donde estaba el pueblo de Dios y se dio cuenta que había un gigante llamado Goliat que se estaba atreviendo, oiga las palabras de David, ¿cómo se atreve este incircunciso a desafiar al pueblo de Dios? Oiga, uno que cualquiera que lo vio en ese momento de historia diría: ¿qué puede hacer este simple pastorcillo? Porque todos lo miraban desde ese punto de vista. Sin embargo, David sí sabía quién estaba con él, porque David había desarrollado una vida de intimidad con Dios, una vida de cercanía con Dios. Y eso es lo que Dios hoy quiere, que tú y yo desarrollemos una vida de cercanía con Dios, que sepas que hacer lo bueno, que hacer el bien, que decidir por lo bueno de la vida es lo mejor que puedes hacer. Decidir por la obediencia, decidir por la lealtad a Dios es lo mejor que puede el hombre decidir. La mejor experiencia que puedes tener la vas a vivir en Cristo Jesús. Nadie nos ama como Él, nadie es tan fiel como Él. Nunca falla, nunca falta. Su poder y su gloria siempre está con nosotros. Eso debe llevar a nosotros a despertar, oiga, en una gracia de buscar siempre la presencia de Dios. Que en tu vida siempre la presencia de Dios esté. Puede faltar cualquier cosa. David decía: Señor, que me falte cualquier cosa, pero menos tu presencia. ¿Y sabe por qué? Porque David entendía la importancia de que Dios estuviera cerca. Porque cuando Dios estaba con él, él vencía. Cuando Dios estaba con David, él podía pelear y él ganaba las batallas. Cuando Dios estaba, era más fácil vencer las situaciones difíciles. Y para ti y para mí, mientras Dios esté en nuestras vidas, mucho más fácil va a ser precisamente pelear nuestras batallas. Pidamos a Dios que esa bendición y esa gracia pueda fortalecer tu vida. Que esa gracia y ese poder pueda levantarte, pueda sustentarte, pueda llenarte. Puede hacer sentir en tu vida que no estás sola, que no estás solo, que Dios está contigo, que hay alguien que te fortalece y te levanta, que hay alguien que te sustenta, que hay alguien en quien puedes confiar, que hay alguien en quien puedes encontrar esa fuerza y esa vida que solamente Cristo puede dar. Quiero invitarle a que se ponga de pie esta mañana. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que renueve nuestro pensamiento, su presencia en nuestra vida. Si tú anhelas renovar la presencia de Dios en tu vida, dile conmigo al Señor esta mañana: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, Señor. Me acerco a ti, Dios, porque necesito recibir nuevas fuerzas, necesito recibir fortaleza. Necesito recibir de tu bondad, de tu misericordia, de tu poder, de tus bondades en mi vida, Señor. Mi Dios, ahí donde está mi necesidad, tú conoces mi necesidad. Dile al Señor, el Señor conoce tu necesidad. El Señor conoce tu corazón, conoce tu ser,
No hay nadie que te conozca mejor que el Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, toca mi vida, sáciame. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Señor esta mañana. Yo lo que quiero es sustentar y llenar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, mueve, Señor, tu mano de poder y de gloria. Ahí donde está la necesidad de tus hijos, de tus hijas. Ahí donde está, Señor, cada uno pidiendo tu gracia, tu bondad, tu misericordia hacia su vida, hacia su ser. Ahí donde cada uno, Señor, estamos diciendo: mi Dios, ven, sácianos, fortalécenos, susténtanos, llénanos con tu poder y con tu gracia, Señor. Llena, Señor, la vida, llena el hogar, llena la familia. Ahí donde está, Señor, la necesidad. El que ha necesitado renovar sus fuerzas, renueva sus fuerzas. Aquel que necesita que abras entendimiento, Señor, tu palabra dice que si alguien necesita conocimiento, si alguien necesita sabiduría, pídala a ti, Señor, que tú eres poderoso para darla. Yo te pido, Señor, que ahí donde está la necesidad de tus hijos y de tus hijas, tú puedas obrar poderosamente. Y aquellos, Señor, que están reconociendo que solo en ti, mi Dios, aquel que está diciendo: Señor, yo reconozco que me he alejado de ti, pero que necesito cercanía, y que va a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que me perdones. Yo me reconcilio contigo, Señor, porque sé que he fallado, sé que he faltado, Señor. Sé que han habido momentos difíciles en mi vida. Sé que a veces me cuesta como humano, Señor. Pero hoy me acerco humilde, Señor, reconociendo que necesito de ti. En el nombre de Jesús te pido que me perdones, que me limpies, que me fortalezcas y que me permitas cada día, Señor, recibir de esas bondades, de ese amor y esa misericordia que solo proviene de ti. Gracias, Señor amado. Pedimos que tu bondad y tu bendición pueda estar en nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno en este lugar. Desde el señor director, todos los oficiales superiores, oficiales subalternos, oficiales asimilados, especialistas, planilleros, tropa. Señor, la familia de cada uno la ponemos en tus manos y te pedimos que tu gracia, tu gloria, tu poder esté sobre cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú fortalezcas, que tú sustentes, que tú des sabiduría, entendimiento para tomar siempre buenas decisiones y estar confiado de que tú estás con nosotros. Señor, agradecidos este día oramos y ponemos en tus manos nuestra vida, nuestras necesidades, sabiendo que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito y santo Espíritu de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios? Dele gracias a Dios. Si le dan esas palmas, déselas fuertes al Señor con gozo, con alegría. Que Dios le bendiga. Deseo que la gracia, la bondad del Señor esté sobre usted, que la paz del Señor le acompañe a donde quiera que usted vaya, y que esa bendición de Dios esté presente siempre en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendiciones a todos. Amén.